pero también sabemos nosotros que su gracia es suficiente. Amén. Bueno, vamos a tener que hacer doble trabajo. Yo lo que creo es que hoy todos van a estar despiertos porque van a estar así. Entonces, eso puede ayudar a algunos. Estamos estudiando la primera carta de Pedro y estamos ya aterrizando, terminando este estudio de la primera carta de Pedro. Si usted quiere escuchar toda la serie, lo puede hacer a través de nuestra página o también de nuestro canal de YouTube. Sin embargo, hay dos mensajes más que todavía vamos a predicar. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a predicar los primeros versículos del capítulo 5 y la próxima semana, si el Señor lo permite, estaremos predicando los últimos versículos de esta carta. Yo no sé ustedes, pero la idea que yo tenía de Pedro ha cambiado después de estudiar esta carta. ¿Les ha pasado lo mismo? Bueno, ya somos dos. Porque pobre Pedro siempre sufre por su mala reputación, ¿cierto? De emocional, como un mal discípulo, pero cuando uno lee esta carta, uno tiene que darse cuenta que en realidad fue un instrumento de Dios impresionante lo que Dios hizo en la vida de este hombre. Entonces hemos titulado la serie Andar en tierra ajena y hoy vamos a estar estudiando los versículos 1 al 6 del capítulo 5. Entonces, si ya llegaron allá, si no tienen una Biblia, hágase al lado de un buen cristiano o préndala si la tienen en el celular, porque vamos a necesitar leer esos versículos para poder entender el mensaje de Pedro aquí en este capítulo. Pedro nos ha enseñado de múltiples formas cómo Dios puede usar las circunstancias difíciles en la vida del creyente para formar el carácter. La pregunta es, ¿qué está haciendo Dios hoy en medio de la dificultad que tenemos? ¿Cómo moldea eso nuestro carácter? Porque ¿dónde estaba Dios anoche? Es obvio que Dios usa todo para enseñarnos, para formar en nosotros el carácter de su Hijo Cristo. Aún los incidentes o accidentes, Él se vale de todo para enseñarnos. En esta pequeña pero aguda carta encontramos al apóstol exhortando a los creyentes a vivir su fe, una fe práctica, una fe real. Y lo encontramos aquí en esta carta. Pedro, enseña a los creyentes a ser ejemplo en todo, a ser buenos padres, a ser buenos trabajadores, a ser buenos jefes, a ser buenos creyentes, sin dejar de un lado el hecho que vamos a tener que sufrir. Pero Él no quiere que el sufrimiento nos distraiga del propósito por el cual Dios nos ha unido a su iglesia. Y es tan difícil que eso ocurra, hermanos. Porque el sufrimiento nos estanca, el sufrimiento nos paraliza, el sufrimiento nos distrae, el sufrimiento... Muchas veces el sufrimiento es más grande que Dios. Entonces, recuerde que Pedro está predicando a un grupo de cristianos que están siendo perseguidos, que están luchando por vivir su fe intensamente. Y Pedro está tratando de animarlos. Adelante, hermanos, tenemos a Cristo, vivamos para Cristo. No importa los sufrimientos, es lo que él ha dicho en este libro. Él quiere que todos los cristianos entiendan que hay un gozo tremendo si sufrimos bien para Cristo. Eso fue lo que estudiamos, así terminó el capítulo 4. En el capítulo 4, Pedro hizo un llamado urgente para ser buenos administradores de la gracia de Dios. Y en su gracia, Dios a veces incluye esos momentos difíciles en nuestra vida. Eso hace parte del paquete. Y por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero Él quiere que seamos buenos administradores y que seamos ejemplo en todo. En el capítulo 4, eso quedó bien plasmado. Y terminó el capítulo 4 demostrándonos que es un honor, o debe ser un honor y un gozo sufrir por Cristo. Que lo veamos como un privilegio. Ser perseguidos por el Evangelio debe ser un gozo para el cristiano. Lo extraño y triste a la vez es que muchos cristianos están esquivando de múltiples formas sufrir
por ser creyentes. O sea, esquivamos eso porque obviamente no nos gusta sufrir. Eso va, la carne lo repele. Pero tenemos que reconocer que son las marcas del cristiano. Ahora, en el capítulo 5, y aquí era donde yo estaba luchando mucho, porque yo leí este pasaje tantas veces como me fue posible. Yo decía, el mensaje es bellísimo, pero yo decía, este mensaje es perfecto para un seminario, es perfecto para una conferencia de pastores, de siervos, de líderes. Pero yo decía, ¿cómo Pedro, qué es lo que Pedro quiere comunicar a la iglesia? Y luché con eso un poco, diciéndole al Señor, Señor, ¿cómo predico este mensaje a la iglesia? Porque Pedro se va a dirigir a los pastores. Pero yo antes de eso, antes de llegar al capítulo 5, meses atrás he venido orando, incluso he comunicado esto a los miembros de la iglesia y a algunos hermanos y a algunos grupos de trabajo, que tenemos que empezar a orar para que Dios levante pastores en esta iglesia. Esa ha sido nuestra oración y yo espero que algunos ya se estén uniendo a esa oración. Que Dios levante, que Dios llame a otros pastores, a otros siervos de tiempo completo para servir al Señor. Entonces cuando yo recordé eso y regresé otra vez al pasaje, empezó a salir luz del pasaje y dije, wow, es una hermosa oportunidad para que nuestra iglesia vea cómo podemos escoger siervos y cuáles son las características, cuáles son los cuidados que tenemos que tener al pensar en un siervo de Dios o en un pastor, si quieren usar esa palabra. Y entonces las cosas empezaron a caer en su lugar, porque empecé a ver cómo Pedro en realidad estaba animando a la iglesia, porque en la iglesia de aquel entonces también habían pastores y ellos también necesitaban ser animados. Por eso yo titulé este mensaje, ¿cómo pastorear a tu pastor para que haga bien su trabajo? ¿Ustedes sabían que podían pastorear al pastor? Aquí hay otro pastor esta mañana, ¿sí? Pero ¿sabían que podemos pastorear al pastor? Es algo que a veces no pensamos, solamente pensamos que el pastor es quien pastorea, ¿verdad? Pero Pedro va a enseñar a la iglesia, a su iglesia que está sufriendo, cómo deben ser pastoreados, pero a la misma vez como ellos deben pastorear a su pastor, porque al final son un solo cuerpo y todos hacen parte de la iglesia. Esta semana, no sé si ustedes lo escucharon, se hizo viral la noticia de uno de los pastores más famosos de esta ciudad. Eso es triste. En todas las redes sociales salieron, en periódicos, o sea, si usted tiene un teléfono, se enteró. Se dijeron tantas cosas como fue posible, los medios aprovechan esas circunstancias para decir lo que es y lo que no es. Y no voy a dar mi opinión sobre lo sucedido, por lo menos no desde aquí, desde el púlpito. Pero al leer lo que los medios decían, me entristeció tanto ver los comentarios de quienes al parecer también son cristianos. La verdad, yo no fui a la noticia, yo fui a leer los comentarios de todos los que opinaban acerca de lo que la noticia decía. Y al parecer algunos de ellos eran creyentes. Pero yo, después de unos minutos, no pude seguir leyendo eso. De verdad me dio tanta tristeza al ver los comentarios de quienes incluso podrían ser miembros de esa misma iglesia o ovejas de ese pastor. Comentarios de todo tipo, pero en su mayoría marcados por un morbo y un placer de exponer a quien en algún momento Dios usó en sus vidas. Y no quiero que me malinterpreten, que esté dando la idea que estamos aprobando de algún sentido, de alguna forma lo que ocurrió, no. He conocido otros pastores muy cercanos, siervos de Dios, hombres llamados por Dios, que también han cometido pecados y hoy no son pastores. Y cuando yo escucho la noticia de un hombre así, mi corazón se rompe honestamente.
aunque yo no tuve, conocí a este pastor de quien estoy hablando aquí en Santa Marta, hablé un par de veces con él, pero al otro que me estoy refiriendo era una persona muy cercana. Y de verdad, cuando yo me enteré, salieron lágrimas de mis ojos, y cada vez que yo escuchaba a las personas hablar acerca de lo ocurrido, me entristecía más. Porque a veces, y yo sé que ninguna iglesia está preparada para enfrentar casos como esos. No es lo que uno está esperando que ocurra, que el pastor sea descalificado por alguna razón y eso se haga visible. Y al final yo sé que eso hace daño, pero de alguna forma yo creo que en momentos como estos uno podría ver algo de gracia, de misericordia en las palabras y en la actitud de las personas, aún sin estar de acuerdo con lo que ocurrió. Y yo creo que de alguna forma eso describe el entendimiento que tenemos de alguien que ha sido llamado por el Señor al ministerio. Obviamente tenemos que tener mucho cuidado. El mensaje que hoy vamos a leer, el mensaje que vamos a estar predicando esta mañana, de alguna forma creo que nos puede preparar para enfrentar casos como estos. Y también para evitar casos como estos. Ahora, yo sé que este no es el último caso que vamos a escuchar, también sé que no es el primero, pero sé que podríamos nosotros ayudar al evangelio, entre comillas, el testimonio de la iglesia, para que esto de alguna forma no afecte tanto el evangelio y los intereses del evangelio. Porque es muy triste cuando la gente no dice el pastor X, sino los pastores, los cristianos, los evangélicos, la iglesia, y eso nos afecta a todos, ¿saben? Y Satanás es el único que capitaliza esto de una forma destructiva, y por eso tenemos que ser muy sabios al pensar y al hablar o al dar una opinión acerca de un tema como estos. Espero que este mensaje Dios lo use de esa forma, ya lo uso en mi vida y espero que también lo pueda usar en la suya. Entonces, enfoquémonos en contestar la pregunta: ¿cómo pastorear a tu pastor para que haga bien su trabajo? ¿Ya pensaron en algo? Se les debe ocurrir algo. Yo hablo con libertad de esto porque cuando uno es el único pastor en la iglesia, pues parece que uno estuviera hablando de uno, ¿cierto? Pero al decir esto yo estoy pensando en el otro pastor, entonces me da más libertad para hablar. Porque aquí tenemos 2 pastores, todavía, gracias al Señor. Y cuando yo pienso en cómo pastoreé a mi pastor, ustedes saben que el pastor Jonathan ha sido mi pastor por años, yo recuerdo cosas hermosas, ¿sí? Y cosas muy personales de él. Pero a veces tan solo una llamada en el momento oportuno, eso hace una gran diferencia. A veces tomarnos un café, a veces un almuerzo con la familia, a veces ser más fieles orando por ellos. Y vamos a ver en este pasaje algunas cosas que van un poco más allá de las cosas prácticas, para ver cómo pastorear a tu trabajo al pastor para que finalmente él haga el trabajo que todos esperamos. ¿Ya están ahí en la carta? Leamos los versículos 1 al versículo 5. Y después de esto, pues quiero invitarles a que oremos. Dice el versículo 1: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Padre, es necesario que tú intervengas esta mañana y que tu Espíritu Santo
trabaje en nuestro interior, en nuestro espíritu. No queremos solamente ser informados de lo que está bien o no, Señor, sino que queremos que muevas nuestra voluntad hacia ti, Señor. Queremos que trabajes en nuestro corazón, Señor, a fin de ser perfeccionados, edificados, transformados, exhortados, Señor, humillados. Permítenos escuchar tu palabra y pensar cómo podemos ser receptores de ella, Señor, y cómo ser, Señor, hacedores de ella. Trabaja en nosotros, Señor, esta mañana con tu Espíritu. Háblanos, Señor, especialmente aquellos que no tienen un pastor. Que tú, Jesús, hables a ellos y los llames. Gracias por lo que tú puedas hacer esta mañana a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces vamos a ver varios consejos que Pedro está dando a la iglesia, a ese grupo de cristianos que están siendo perseguidos. Pero antes de ver los consejos a la iglesia, vamos a ver los consejos que él da directamente a los pastores. En el versículo 1 y versículo 3 hay un grupo de consejos que él da directamente, principalmente a los pastores, para que la iglesia pueda pastorear al pastor y el pastor pueda hacer un buen trabajo. Escuchen lo que dice el primer versículo: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Aquí encontramos lo primero que dice Pedro en este pasaje. Él menciona a otros ancianos. Un grupo de consejos tiene que ver con estos ancianos que él está viendo en la iglesia. Él dice que estos pastores, o este grupo de pastores, deben servir al Señor a pesar del sufrimiento que él había hablado en el capítulo 4, y que el resultado de ese sufrimiento es precisamente apacentar la grey de Dios. Él quiere que todos entiendan que Pedro fue testigo del sufrimiento del Señor y no siempre tuvo los motivos correctos para seguir a Jesús. Es interesante que él dice a los ancianos que están entre vosotros y te identifica como un anciano también. En el capítulo 1, en el versículo 1, cuando empezamos el estudio, él usó otro título para referirse a él. Él se refirió a él como apóstol, pero ahora lo está haciendo como un anciano, porque se está dirigiendo a otros ancianos. Él quiere hablar de tú a tú, simplemente para decir: yo no soy más importante que ustedes, y lo que yo he padecido o lo que ustedes están padeciendo, yo lo he padecido. Estamos en el mismo carril, porque entiende que hay otros como él que están sufriendo y que van a sufrir. Él se pone del lado de los que han sufrido, de los que han tomado la cruz y han seguido a Cristo. Y me gusta mucho como él dice ancianos, porque nos da la idea correcta de que cada iglesia debería tener un grupo de ancianos, de pastores. Está hablando en plural, un ministerio plural. Pedro pudo haber usado otra palabra para referirse, como ya dije en el versículo 1 del capítulo 1, apóstol. Pudo haber usado la palabra líderes, pudo haber usado la palabra pastores también, pero prefirió usar ancianos. Él se identifica con el sufrimiento de esos ancianos y esa palabra que usa al decir ancianos describe las capacidades de la persona. No describe tanto a la persona, sino las capacidades que tiene la persona. La palabra en griego es episcopo, que habla un poco más de la tarea de ese hombre, que tiene que ver con pastorear las ovejas. Entonces note nuevamente como él lo dice. Él dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que
que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios. ¿Recuerdan las palabras de Jesús a Pedro? ¿Qué fue lo último que Jesús le dijo después de preguntarle 3 veces, ¿me amas, me amas, me amas? Apacienta mis ovejas. Ahora él dice que es testigo de la gloria del Señor y de lo que el Señor le había pedido como tarea, que era entender cuál era su trabajo cuando Él lo llamó y lo sacó de ser un pescador y lo convirtió en un pescador de hombres. Y Él está transmitiendo este mensaje precisamente a otros pastores que lo están escuchando. Él se identifica, como ya dije, con el sufrimiento de estos otros hombres. Este dato de los ancianos, porque cuando uno piensa en un anciano, piensa en una persona adulta, ¿cierto? Y es una palabra que también se usa en la Biblia, pero describe otra cosa, y es la madurez que puede tener una persona. Entonces, él está describiendo el carácter de otros hombres que están dirigiendo a los hermanos en la iglesia como un carácter de personas que han aprendido a sufrir junto con los hermanos y que son personas maduras. Una capacidad que no todo el mundo tiene. Como dije, muchos, por un lado, esquivan el sufrimiento, otros simplemente no responden bien en medio del sufrimiento. Pero él supone que los ancianos, las personas que están enfrente de la iglesia para pastorear, para guiar a la iglesia, tienen que ser personas capacitados para guiar a la iglesia en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, en medio de las luchas. Y eso no es fácil, o sea, definitivamente tiene que ser una capacidad que Dios les da a esas personas. Y por eso tenemos una lista de dones, como hablamos también en el capítulo 4 de esta carta. Ahora, Pedro tenía una capacidad especial que solo logran los líderes maduros en cuanto al sufrimiento. Él podía ver el sufrimiento en 3 dimensiones. Uno, cuando él mira hacia atrás y ve la cruz, ve a Cristo. Otro, cuando él mira el presente y ve a los cristianos. Y otro, cuando él mira al futuro y ve la gloria venidera de Cristo. Entonces, esas son las 3 dimensiones del sufrimiento. Y Pedro entendía muy bien que nada de lo que hoy estuviera ocurriendo sería muy diferente a lo que ocurrió con Cristo en el pasado y a lo que nos espera en la gloria venidera. Entonces, por eso Pedro puede ser un teólogo profundo, pero al mismo tiempo una persona que ha vivido y ha sufrido para enseñarnos cómo sufrir y al mismo tiempo tener gozo. Dice Pedro que soy también participante de la gloria que será revelada. No solamente de los sufrimientos, o sea, no es un tema solamente de sufrir y sufrir y sufrir. Pedro reconoce también que él ha sido participante de una gloria extraordinaria y él quiere animar a los otros que están sufriendo y ayudarles a ver que en medio del sufrimiento o después del sufrimiento hay algo glorioso y al final de la carrera hay algo mucho más glorioso. Entonces él dice que él es testigo y es participante de esa gloria. Muchos creen que esto que él está mencionando, estas palabras que seguro fueron de mucho ánimo para los pastores en su momento, que revelaron algo de lo que todos esperamos, que llegue el final del sufrimiento, también piensan que tiene que ver con algo que ocurrió en la vida de Jesús, en donde Pedro estuvo presente, ¿sí? Y estamos hablando de la transfiguración en Mateo capítulo 17. Esa gloria que pudo ver Cristo. ¿Recuerdan ese pasaje? Vamos a Mateo. Yo no vi las cabezas moverse. Vamos a Mateo capítulo 17. Yo creo que algunos están asegurando que eso es lo que Pedro quiso decir cuando él hablaba de la gloria de Cristo. Pero ahorita les comparto una opinión personal. Mateo 17.
Porque parece que algunos no han leído esta porción de la Escritura. Versículo 1. 6 días después Jesús tomó, ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Transformes? Es una transformación, eso es transfiguración. Una transformación, algo que ellos no habían visto nunca. O sea, el hombre es Jesús en su naturaleza humana y de repente están viendo algo extraordinario que ellos no pueden explicar. Era un Jesús, pero al mismo tiempo un Dios en una persona. Era la gloria de Jesús en la persona de Jesús siendo Dios mismo. Y ahí estaba presente Juan, estaba presente Pedro, y eso es lo que algunos creen que él está diciendo cuando fue testigo de la gloria de Dios. Ahora, yo creo, hermanos, y esta es mi opinión, no es la interpretación más fuerte, pero yo creo que todos, si son creyentes, un creyente verdadero ha experimentado la gloria de Dios cuando sus ojos se abren por primera vez y ve a Jesús y ve la cruz y dice: oh Señor. Todo creyente, es imposible que alguien ponga sus ojos en la cruz y no vea nada, y que sus ojos estén secos. Si eso ha ocurrido, no ha ocurrido nada. Pero un verdadero creyente, por lo menos una vez en su vida, ha podido ver la gloria de Cristo. Eso es, y ser testigo de esa gloria, de lo que Dios o Jesús puede hacer. Entonces, Pedro está animando a esos creyentes, Pedro está pensando en los pastores, pero Pedro está pensando en lo glorioso que va a ser cuando Jesús regrese y estemos de nuevo con Cristo, eternamente libres del sufrimiento, libres de todo dolor, libres de toda queja. Él está pensando en todas estas cosas. Si los creyentes estaban siendo perseguidos, ¿cómo creen que estaban los pastores de esa iglesia? O de esas iglesias, porque seguramente él está refiriéndose a diferentes pastores de Asia Menor, que era donde llegaba el mensaje y donde estaba el problema masivamente. ¿Cómo creen que estaban esos pastores? O sea, los pastores eran ajenos al dolor, al sufrimiento de los creyentes, a la persecución que cada creyente está, ¿no? Si hay alguien, y si es un buen pastor, va a estar enfrente de la fila luchando junto con esos hermanos. Entonces, es obvio que primero Pedro se dirige a los pastores y los anima, porque si el pastor está desanimado, muy posible que la iglesia esté desanimada. Y aquí ya encontramos como lecciones prácticas en medio de todo. Ya están pensando en cosas como pastorear al pastor para que el pastor haga bien su trabajo. ¿Están pensando en eso? Porque quizás, otra vez, si animamos a nuestro pastor o a nuestros pastores, porque aquí hay otras personas de otras iglesias, si animamos a nuestros pastores, si oramos por ellos, seguramente ya estamos siendo parte del ministerio de ellos para que ellos hagan bien su labor. La experiencia que registra aquí Mateo de la transfiguración del Señor fue corta, no duró mucho. Fue como un spoiler de lo que va a tener adelante Pedro y todo creyente que pongas la fe en Jesucristo. La gloria venidera. Ese encuentro glorioso con Cristo. Esta experiencia fue un regalo que Pedro tuvo antes y no estaba esperándolo. Él vio a ese Jesús transformado y eso fue lo que transformó su vida. Eso fue lo que transformó su vida. Ahora, Pedro les está diciendo a este grupo de hombres, de pastores, que deben ser animados pensando en la gloria venidera. No en lo que está pasando ahora, no en lo que de momento está llamando nuestra atención. Y yo creo que eso también es útil para todos los cristianos, ¿no les parece? Porque a nosotros nos pasa lo mismo, todos los creyentes. Ahora, cualquier pastor también es un creyente. O sea, antes de ser pastor es creyente o cristiano. Esperamos, ¿no?
aunque hay algunas excepciones, creo. Por lo menos yo conocí uno o dos que dudo que hayan sido creyentes. Pero esa es la experiencia de Pedro y por eso Pedro quiere comunicar esto. Ahora, dicho esto, versículo 2, Pedro dice ahora a los pastores que si su confianza está puesta en esto, y ellos entienden esto, versículo 2, ahora los llama a su trabajo. Apacentad la grey de Dios. Apacentad el pueblo de Dios, apacentad las ovejas de Dios que están entre vosotros. Y es maravilloso como Pedro lo dice, porque Pedro no dice apacienten a sus hermanos, apacienten a sus iglesias, no. Él dice apacienten las ovejas de Dios, la tarea del pastor, y el pastor no es dueño de nada, y menos de las ovejas. Apacienten las ovejas, o sean administradores de las ovejas de Dios. Hagan el trabajo que Dios les ha mandado, cuidando de ellas. Y aquí viene otro grupo de consejos que tiene que ver con la forma en cómo los ancianos tienen que pastorear el rebaño. Porque Él les está diciendo, hagan ese trabajo, pero no les dice, háganlo como quiera. Cada uno tiene su forma, estilo y miren a ver cómo les va. No, Él les da algunos consejos. ¿Cuál es el primer consejo que les da? Número 1, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Eso es importante? Claro que es importante. Pedro quiere que esto sea algo voluntario. Él mismo tuvo que decidir. Pedro escuchó que el Señor le dijo, ven Pedro, pero no fue con un lazo. Pedro, no. Pedro pudo ignorar el llamado como muchos otros en la Biblia lo ignoraron. Pero él aceptó el llamado y entendió que Jesús lo llamó a algo. Eso dice que Pedro fue voluntariamente a Cristo, a seguir a Cristo. Y este es un principio irrevocable en el ministerio para los pastores, pero también para cualquier persona que se ocupa haciendo algo en la iglesia. Porque si usted hace algo, pero lo hace porque quiere ayudar, ¿verdad? Es que ellos me necesitan. Yo no sé qué harían sin mí. Y además que no tengo nada que hacer. Si usted lo hace por las razones equivocadas, tiene que tener en cuenta lo que la Biblia dice. Él dice aquí que tiene que ser voluntariamente. Eso habla de una convicción. Cuando usted tiene la convicción que fue llamado por Dios a hacer algo, usted no necesita ser parte de algo. ¿Me entendieron? Usted no necesita ser parte de un grupo de WhatsApp, o de un staff, o de un ministerio, no. Usted simplemente hace lo que fue llamado a hacer para la gloria de Dios. Obviamente no les estoy llamando a la anarquía y que entonces no, si el pastor no. Dentro de los cuidados y el orden que Dios ha establecido, pero a usted nada lo va a frenar porque usted sabe que Dios lo llamó a hacer algo, con sus dones especialmente. Y el Señor ha dejado claro, y Pedro lo comunica a ellos, que es necesario que sea de esa manera, no por fuerza. Eso habla de la actitud. No puede ser, ustedes han llegado a algún lugar donde alguien está haciendo su trabajo y lo hace de mala gana. Bueno, quizás en otras ciudades, no aquí, ¿sí? Pero usted se encuentra de pronto en una ciudad muy remota, lejana, usted llega y entra a una oficina y buenas, hola, buenas tardes, ¿qué necesita? No. Y usted entiende que esas personas están ahí, pero casi que están obligados, están haciendo algo en contra de su voluntad. ¿Sí han visto personas así? Bueno, yo he visto incluso personas así dentro de la iglesia, que hacen las cosas pero no porque entienden que es resultado de la gracia del Señor o de su encuentro con el Señor o de vivir para Cristo, de que es una convicción profunda, que no es por fuerza sino voluntariamente, que su servicio nace porque entienden que lo más importante para ellos es Cristo y como cantamos, vivir es Cristo. Ellos entienden eso. Tiene que existir un espíritu correcto que satisfaga
lo que usted hace para Cristo. Entonces ahí es cuando vamos a ver fruto de lo que hacemos. Recuerden, Pedro está diciendo, apacienten la grey de Dios. Primero, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Segundo, ahora esta parte dice, no por ganancias deshonestas, ni con ánimo pronto. Es decir, que no lo haga por el beneficio que puede obtener al hacer lo que le están llamando a hacer. Yo sé que muchas veces presentamos las necesidades de la iglesia como si fueran clasificados. Pero en verdad uno tiene que tomarse el tiempo y orar y pensar si ese es el mejor uso de mis dones, de mis recursos, de mi tiempo, para yo dedicarme a hacer lo que debo hacer para Cristo. Pero también tengo que examinar la motivación. ¿Qué es lo que te empuja a servir a Dios? ¿Que otros reconozcan lo que hacen? ¿Que otros que te vean en la iglesia? ¿Qué es lo que te empuja? Puede ser que no lo está haciendo por ganancia, porque aquí no hay plata suficiente para pagarle a todos. Y ese es el llamado de Pedro a los pastores. Yo he escuchado personalmente hombres decir, ay, ¿qué tal si montamos una iglesia? Están hablando de que la economía está mal y que la cosa está mal, y ¿qué tal si montamos una iglesia? Y cuando yo escucho comentarios como esos, yo entiendo dónde están espiritualmente ellos y dónde está el corazón de ellos. ¿Sí? Y de antemano, si uno empieza así, empieza mal. ¿Sí? O puede que le vaya muy bien económicamente, pero está mal. Y le aseguro que va a terminar mal. Porque no tiene la motivación correcta. Como dicen por ahí, muchos buscan la lana de las ovejas y no las ovejas. ¿Sí? Porque en realidad no saben, no tienen la motivación correcta. ¿Cuál es el mayor beneficio que puede recibir un hombre que cuida la grey de Dios? ¿Cuál es el mayor beneficio? El mayor beneficio que puede recibir ese hombre es servir a la iglesia. Es que servir a la iglesia es un privilegio. No es una tarea, no es un trabajo, no, es un privilegio. El solo hecho de que tú puedas hacer algo de esta parte de la eternidad para honrar a Dios, eso es un privilegio. Porque yo no sé cómo Dios nos permite estar aquí parados y comunicar algo si Él sabe quiénes somos y conoce nuestras debilidades. Es por su pura gracia. Ningún pastor debe vivir por el salario. Ninguno. Y muchos no tienen salario, que también es otro problema. Porque la Biblia sí dice que debemos cuidar a los pastores, honrarlos. Primero a los Corintios capítulo 9 y otros capítulos enseñan eso. Pablo enseña eso también en la carta a Timoteo. Pero nunca esta debe ser la razón principal por la que un pastor sirve en una iglesia o en un ministerio. Jamás. Y debe cuidar su corazón. Y lo interesante es que Dios va a trabajar en eso. Porque al final Dios descubre el corazón de cualquiera que está dañado. Eso se va a notar y la gente lo va a notar. Y cuando nosotros estemos eligiendo un pastor, en el momento que tengamos que hacer la ordenación de un pastor, tenemos que evaluar ese tipo de cosas. Si esta persona realmente tiene el corazón por la iglesia o por lo que la iglesia le puede ofrecer. O cuáles son los intereses de esa persona al servir. Y en ministerios más pequeños también debemos pensar lo mismo. ¿Cuáles son los intereses? Porque yo no quiero tener profesores dictando clases a los niños allá y me tocó porque no me dejan hacer nada más en la iglesia, refunfuñones. No, debe entender que lo que hace, no importa si está aquí tocando un instrumento o está aquí parado o está afuera barriendo, eso es un privilegio para el Señor. El Señor le ha brindado un privilegio al servirle a Él. Ese es el mejor pago que podemos tener nosotros. No por ganancias deshonestas, sino ánimo pronto. Una pasión de hacer las cosas por el Señor. No es por el reloj, no es por el dinero, no es por ese tipo de cosas que atraen. Miren, en muchos países, y no voy a decir cuáles, porque de pronto algunos llegan a buscar hoy en la internet, están buscando pastores.
Y hay un perfil, usted puede subir su currículum ahí y puede mirar cuánto va a ganar al año. Pero si un pastor empieza de esa forma, empieza mal. De verdad, empieza mal. Porque nunca debe dejarse tentar por el dinero. Es algo que en lo que Dios no aprueba y que tenemos que cuidar el corazón de esa persona. El último consejo le dice: no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de ellos en la grey. Esto es un poco más fácil, digámoslo, pero no deja de ser algo delicado. Podemos ser muy a menudo, o escuchamos muy seguido, casos donde hay abusos de autoridad y liderazgos disfrazados de dictadores y cosas semejantes. Personas que simplemente están detrás del poder o la fama o la reputación o ocupar ciertos cargos para ser vistos. Él dice que deben ser ejemplo en todo, deben ser irreprochables. Y recuerdo el caso de un pastor él me contó esto, un pastor de Estados Unidos. Estábamos en una reunión de pastores y él dice que un pastor muy calificado llegó a su iglesia y él revisó su currículum y le pareció que todo era muy bien. Así que este hombre le dijo al pastor que quería predicar y el pastor le dijo: creo que tienes lo que necesitamos para que prediques. Y lo envió a la clase de niños a predicar. Entonces él fue a la clase de niños a predicar y el siguiente domingo él pensó que el pastor lo iba a poner al púlpito otra vez. Entonces el pastor le dijo: no, tienes que regresar a la clase de los niños. Y el siguiente domingo pasó lo mismo, y el siguiente domingo pasó lo mismo. Cuando terminaron los 2 meses, ese pastor dijo que renunciaba a su salario, que él estaba buscando otra cosa. Entonces el pastor entendió que ese hombre no estaba en realidad buscando ser un pastor, sino que él estaba buscando reconocimiento, porque era una iglesia numerosa. Y esa fue su oportunidad. Entonces aquí encontramos los consejos para los pastores, pero son consejos que podemos tener en cuenta en el liderazgo, son consejos que podemos tener muy presentes en el momento en que servimos a los demás. Y cuando tenemos en cuenta esos consejos, los aplicamos en nuestra vida o en nuestros ministerios, ya estamos pastoreando al pastor para que haga bien su trabajo, porque estamos haciendo bien nuestro trabajo y eso permite que el pastor haga bien su trabajo. Es así como funciona el cuerpo. Ahora, veamos el segundo grupo de consejos, versículo 4. Dice Pedro: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Este consejo para quién va? ¿Para los pastores de esas iglesias o para los creyentes de las iglesias? ¿Qué piensan? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Yo creo que está hablando de los pastores que van a recibir una corona, y ya hemos hablado en Pedro de algunas coronas que van a recibir los creyentes. Eso es algo que no podemos explicar. Simplemente por la gracia de Dios, Dios va a premiar de forma especial a algunas personas por algunas labores dentro de la iglesia, y algunos de ellos son los pastores. Los pastores aprobados por Dios van a tener razones de peso para servir al Señor y no pueden ir tras el reconocimiento, como dije ya, la fama o alcanzar sus propias metas personales o un estatus laboral. Esos pastores no son simplemente asalariados, sino que la meta de ellos tiene que ir mucho más allá, y Pedro quiere que ellos piensen en esto: cuando aparezca el príncipe de los pastores. Jesús es el pastor de los pastores. Él es el principal pastor. Y Pedro quiere que los creyentes y los pastores de esas iglesias piensen en Jesús. Ellos tienen esperanza deben tener esperanza en el príncipe de paz, en el pastor, en Jesús, servirle a Él.
vosotros recibiréis la corona incorruptible. Esa es una promesa que Dios da. Ellos tienen esa esperanza. Los verdaderos pastores van a ser no solamente llamados por Dios y respaldados por Dios. Eso no quiere decir que no cometen errores. E incluso cuando cometen errores vamos a darnos cuenta que han sido llamados por Dios. En medio de sus errores. Ellos tienen el reto muchas veces, y dependiendo de las iglesias, ellos tienen el reto de delegar tareas, funciones a otros hermanos, organizar los ministerios, aplicar principios, hacer lo que vimos con Jetro. ¿Recuerdan eso en Éxodo 18? Cuando Jetro le pide a Moisés que empiece a delegar porque el trabajo es tanto que... Y una forma en que nosotros podemos pastorear a los pastores es tener confianza en lo que ellos confían. No confianza en ellos, confianza en lo que ellos confían. Y si ellos están confiando que Él es el príncipe, si cada pastor luce que Cristo es su pastor, tenga confianza en su pastor y en lo que su pastor está haciendo, en las elecciones que hace su pastor, y de esa forma usted va a ayudar a pastorear a su pastor para que él haga un mejor trabajo. Yo no veo ahí en Éxodo 18 personas renegando y por qué lo pusieron a él y por qué no miró al otro y que mire que si el otro y por qué no eligieron al otro, que el otro lleva más tiempo, mire que el otro lleva menos tiempo y que el otro hizo el curso y que el otro... No, cada uno eligió y fue muy sabio lo que hizo Jetro. Algunos dicen amén por los suegros, ¿cierto? Eso es sabio, simplemente cuando escuchamos a otros que tienen madurez y pueden enseñarnos algo. No todos los asuntos pueden llegar al pastor, él necesita a otros y por eso el pastor va a elegir a otras personas. Pero estoy seguro que si es un pastor que está pensando en Jesús, ese pastor ha tomado tiempo antes de arrojar una idea o de elegir a una persona. Y seguramente ha pedido oración también. Y esa es otra forma de apoyar o pastorear al pastor, apoyándolo en oración. Orar para que Dios lo guíe en las decisiones que él debe tomar y que mantenga sus intereses puros por el Señor. Lamentablemente muchos pastores arrancan bien, pero el tema no es arrancar bien, el tema es mantenerse fiel en la carrera hasta el final. Y eso es lo que hemos visto muchas veces, que algunos están bien por un buen rato y luego... Pero no pasa solamente con los pastores, también pasa con los creyentes. Arrancan bien en el ministerio. ¿Qué hay que hacer, pastor? Dios me llamó a hacer esto, amén. Y uno emocionado, listo, siervito, aquí está, esto es lo que tienes que hacer. Un mes, bien. Siguiente mes, oiga, ¿no vieron al hermano? No ha venido. Tercer mes, pastor, ¿usted no puede buscar otra persona que me ayude con esto? Y así pasa. Lo difícil es mantenernos fiel en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero si somos fieles en lo que Dios nos ha llamado a hacer, eso pastorea a su pastor para que él pueda hacer bien el trabajo. Porque él tiene que recalibrar y se la pasa en eso, ¿sí? Reevaluando y evaluando y reorganizando. Así se la pasa. ¿Por qué? Porque las ovejas no estamos haciendo nuestra parte. Entonces no hay forma de que podamos pastorear a nuestro pastor si no estamos pensando en él. De hecho hay un pequeño libro que no fue mi idea, fue la idea de otro hermano que no voy a decir quién fue, que es muy bueno. Voy a tratar de decir el título porque no lo recuerdo muy bien. Algunas cosas que tu pastor quiere que tú no sepas, ¿sí? Algo así se titula el libro. Y el hermano lo leyó y me dijo, pastor, este libro es buenísimo. Yo no lo había leído, ¿sí? Y me dijo, debemos comprar muchos para regalar. Y yo veía la actitud de la gente cuando lo leía y de verdad me interesó leer el libro y empecé a leer el libro y dije, wow, voy a comprar una caja de libros de estos. Pero no, después dije, ya dañé mi corazón, entonces no lo hice. Porque ya tenía una mala intención. Pero si hacemos lo que nos toca hacer como creyentes y vivimos el evangelio, si usted hace su trabajo en su casa, con sus hijos, con su esposa, si usted vive el evangelio,
en familia, ya estamos pastoreando el corazón del pastor. ¿Sí o no? Porque es que este mensaje no camina hasta que ustedes salgan de aquí. Cuando ustedes salen de aquí, el mensaje empieza a caminar y entonces se convierte en un buen mensaje cuando ustedes lo viven. Pero aquí no deja de ser un sermón, pero afuera, si ustedes lo viven, entonces es un buen mensaje y el pastor ya no va a tener que predicar otra vez ese mensaje, sino que va a hacer otra cosa. ¿Qué fue lo que predicó el pastor el domingo pasado? ¿Qué fue lo que dijo? Mastiquen el mensaje, ¿sí? Mediten en el mensaje, oren por el mensaje, oren previo al mensaje. No voy a pedirle que levante la mano, pero ¿cuántos oraron por este mensaje antes de que el mensaje llegara esta mañana? Y después están diciendo, es que ese pastor estuvo flojo, no, como que no desayunó bien. Pero no estamos trabajando como una iglesia, por esto es la serie que estamos predicando ahora. Debemos ser iglesia, vivir como iglesia, y entonces estamos pastoreándonos juntos, porque al final tenemos el mismo pastor. Y eso es lo que Pedro quiere comunicar a ellos, porque es la forma correcta en que vamos a enfrentar el sufrimiento, las dificultades, las pruebas. Si alguien se cae, lo ayudamos porque estamos pastoreando a esa persona. Pastor, mire que fulano, no, usted mismo pastoree. Eso es lo que la Biblia dice, exhortémonos unos a otros. El pastor no es indispensable para que usted ayude a otra persona, para que usted exhorte a otra persona, para que usted anime a otra persona. Eso es una tarea de nosotros todos como iglesia. Y Pedro entendía que los hermanos estaban luchando y que los pastores tenían una tarea, pero que ellos también tenían una tarea con sus pastores. Y por eso los involucra en ese pasaje. Miren el último consejo, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Este consejo es directamente para los pastores? Para la iglesia. Especialmente para... ¿Dónde están jóvenes? Ya escondieron. ¿Por qué Pedro diría jóvenes? ¿Está haciendo un contraste entre los viejos, canosos y jóvenes? No. Pero él sabe que los inmaduros resisten el evangelio. Que hay personas que son maduras incluso en el evangelio y resisten estas cosas, y que los jóvenes de alguna forma, porque él dice jóvenes, están sujetos a los ancianos. Aquí hay dos probabilidades: que está hablando de personas jóvenes o está hablando de creyentes jóvenes. En los dos casos son personas que se resisten a las autoridades. ¿Qué quieren los jóvenes hoy día? ¡Anarquía! ¡Tumbémoslo! Todos en contra de... No importa lo que usted diga. Quieren ir en otra dirección. Y Pedro dice, jóvenes, estén sujetos a las autoridades. Él ya había dicho eso, capítulo 4 y capítulo 3. Estén sujetos a sus pastores. Él sabe que necesitamos un pastor. ¿Quién es tu pastor? Jehová es mi pastor y nada me falta. Ahí se vuelven espirituales los jóvenes, ¿cierto? Pero cuando el pastor de la iglesia se acerca y te pide algo, ese no es mi pastor. Todos, aquí los incluye a los demás, todos sumisos unos a otros. Sumisos unos a otros. No es que el pastor está por encima de ellos, no es que ellos están por encima del pastor y el pastor es el empleado, sino que estamos sumisos los unos a los otros. Nos sujetamos. No es un miembro del cuerpo tratando de salir del cuerpo, renegando porque está en una parte del cuerpo que no quiere estar, sino que en armonía se une en función de que el cuerpo sea un cuerpo saludable y se somete al cuerpo. ¿Sabe qué necesita para que eso ocurra? Humildad. Revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia, ¿a quién? A los humildes. Da gracia a los humildes. Existe una resistencia natural a someternos.
a Dios especialmente. No es que no nos sometemos a los pastores, pero es que para que una persona se someta a su pastor, primero tiene que someterse a Cristo. Cuando Pedro dice, ya lo leímos en el capítulo anterior, someteos a vuestros esposos, a las mujeres, eso no aplica si ella no se ha sometido a Cristo primero. Aquí es exactamente lo mismo. Tienen que someterse a Cristo para que luego se puedan someter a sus pastores, y eso requiere humildad. Cuando nos sometemos a Cristo, vamos a Cristo, nos humillamos a Cristo, pedimos perdón a Cristo, y ahora tenemos la capacidad, la actitud correcta para someternos a otro. Pero si eso no ha pasado, entonces tenemos que pensar de qué redil somos. ¿Ovejas de qué prado? ¿Ovejas de qué pastor? Porque Dios resiste a los soberbios. ¿Quién es un soberbio? Yo no. Ese es el soberbio. El soberbio es el que está mirando para el lado. Él. Le habla. Ese es el soberbio. El que no es con él. No es con él. Pero Él da gracia a los humildes. Una persona orgullosa no puede disfrutar de la gracia de Dios. Un soberbio es una desgracia, mientras que un humilde disfruta de la gracia de Dios. Siempre. Si mi pueblo se humillare, ya sabemos el resultado. La humildad. Lean Filipenses capítulo 2, es la actitud de Cristo. Cristo, esa fue la actitud de Él en todo momento. Ustedes no pueden ver un Cristo orgulloso en ningún momento, ni siquiera cuando tumbó las mesas. Humildemente lo hizo, y por eso nadie chisteó nada. El Señor está celoso. Con humildad siempre resolvió todo. Esa era una actitud y una cualidad, y es una cualidad del Señor. Yo pensaba cómo aplicar este mensaje a esta iglesia, pero hay muchas cosas que podemos extraer. Primero, para nosotros como oveja, luego porque quizás aquí hay hombres que no están pastoreando a sus familias. Usted debe entender, si usted es un hombre casado y tiene su hogar, que ese es su primer rebaño, esa es su iglesia. Y su deber, no es el mío, su deber como papá o esposo es pastorear su familia. Y si usted no lo está haciendo, quizás lo está haciendo Netflix, o lo están haciendo las redes sociales, o lo está haciendo el mundo. Pero todos debemos entender qué es lo que el Señor quiere. No podemos someternos a un pastor y dejar que otro nos pastoree hasta que Cristo no sea nuestro pastor. Entonces yo tengo que hacerle la pregunta: ¿tiene un pastor? ¿Se está sometiendo a su pastor? Escuchen las palabras de nuestro pastor Jesús. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. O sea, no intente engañar a Jesús. Una cosa es que le metan gato por liebre al pastor, pero a Jesús, Él dice: yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea, si usted dice, sí, yo conozco a Cristo, entonces vamos a hacer un test a ver qué tanto conoce a Jesús. Es obvio que si usted es una oveja de Cristo, conoce a Cristo y vive para Cristo, es la única forma en que usted pueda decir: yo soy oveja de ese prado, de ese redil. Sigue diciendo Jesús: de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, doy mi vida por las ovejas. Pero escuchen lo que Jesús dice: tengo otras ovejas que no son de ese redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán rebaño con un solo pastor. Qué hermoso es Jesús, ¿verdad? Jesús dice: aquí hay otros que todavía no son mis ovejas y les estoy llamando. Jesús dice: usted está aquí, pero no es la oveja de Jesús. Y Jesús dice que lo está llamando y que le va a dar una oportunidad para que Él sea su pastor, para que usted se pueda someter a ese otro pastor en su iglesia local, pero Él quiere ser primero su pastor. Déjame pensarlo
Y puede ser que pase mucho tiempo antes de que usted tome una decisión. Pero le digo nuevamente que hasta que eso no ocurra, usted no va a entender lo glorioso que es seguir a Cristo y vivir para Cristo. No todos los que estamos aquí somos ovejas. Y Cristo conoce, yo no puedo saber quién es, pero Él sí. Él sabe quién es oveja de Cristo. Cierre sus ojos y oremos. Padre, estamos muy agradecidos contigo esta mañana. Tu palabra es maravillosa, Señor, porque nos enseña la forma correcta en que los pastores deben vivir y servirte a ti. Pero también nos enseña a nosotros, todos los que tenemos un pastor, la forma en que tenemos y podemos pastorear a nuestros pastores.